Con todo. Es un gusto volverlos a ver en esta nueva semana estudiantil. Buenas noches. Espero que también de la misma forma su semana de actividades vaya todo bien. Espero que no sea muy tarde. Hay algunos conectados que son padres. Espero que hayan celebrado un buen día del padre y que eh, se valore muchísimo el hecho de ser papás, ¿no? Siempre creo que más se maximiza el Día de la Madre y toda esta situación, pero les felicito muchísimo a aquellos padres que han tomado su rol como debería ser y no por enaltecer de más su responsabilidad, ¿no? Sino porque también sientan un día especial y que Dios los bendiga también. Bien. Dicho, Gracias. ok. Dicho esto, voy a pasar a compartir la pantalla. Tenemos un tema interesante. Espero que hayan podido revisar de pronto en la plataforma la temática para esta semana. ¿Ya? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bien, me dan un segundito. Empezamos con la clase, ¿ya? Un momentito. Bien, vamos a iniciar con el tema, el texto expositivo. Sí, es un eje de comunicación oral y vamos a relacionarnos un poco con ello, ¿no? Nos dice que el texto expositivo es un texto conocido como informativo en el ámbito escolar, ¿no? Y que su función primordial es transmitir información y que no se limita simplemente a proporcionar datos, sino que esto es importante. Agrega explicaciones, describe con ejemplos y analogías, ¿sí? Es diferente un texto expositivo, un texto narrativo. Ahora, el texto expositivo nos dice que está presente en todas las ciencias, en las físico-matemáticos, en la biológica, en las sociales, porque su objetivo principal es proporcionar explicaciones a los fenómenos característicos de cada uno de sus dominios. Imagínense ustedes que haya, por ejemplo, la ciencia de las matemáticas, ¿sí? Que es una ciencia muy exacta y que requiere mucha explicación. Imagínense ustedes que las matemáticas no utilizara un texto expositivo. Sería muy difícil comprender todas las cuestiones y temáticas relacionadas a ello. ¿Por qué? Porque si usted quiere aprender, por ejemplo, el teorema de Pitágoras, ya, el área de un triángulo rectángulo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que completar una serie de procesos en el que intervienen factorización, el que intervienen el uso de fórmulas y se utilizan ejemplos, se utilizan analogías importantes para agregar alguna explicación. Por ello nos dice que el texto expositivo principalmente está presente en todas las ciencias que se quieran explicar, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las características principales de los textos expositivos? Tenemos aquí al menos dos características, ¿sí? Eh, Eugenio Eduardo, ayúdame por favor con la lectura, ¿ya? De información objetiva y estilo claro y sencillo. Ok, Melissa. La información objetiva se refiere al rigor y a la objetividad con que deben abordarse el tema. Es decir, se trata de exponer ideas, pero no opiniones sobre estas.
Estilo claro y sencillo. Se utilizan formas verbales como el presente del indicativo, oraciones breves para facilitar la comprensión del texto, un vocabulario preciso y adecuado. ¿Sigo? Sí, Ya. Además de estas características, el texto expositivo muestra una estructura que consta de introducción, desarrollo y conclusión. Introducción presenta el tema que se va a desarrollar, en este caso, la mala construcción de las viviendas en el terremoto ocurrido en las costas ecuatorianas. Desarrollo. Aclara el tema del que se está hablando a partir de diversas ideas enlazadas y ordenadas. Conclusión. Cierra habitualmente el tema mediante un resumen o una síntesis de los aspectos principales. muy bien, muchas gracias, Eduardo, por tu lectura. Entonces tenemos que el Gracias. texto expositivo debe tener objetividad cuando se aborda el tema, ¿sí? Es decir, que no es necesario que viertas opiniones acerca de lo que tú pienses, ¿no? No hablamos de un artículo de opinión, no hablamos acerca de cuál es tu punto de vista, ¿no? Información objetiva, es decir, exponer ideas sobre el tema, ¿sí? Con la mayor objetividad posible. Además, debe tener un estilo claro y sencillo, ¿sí? Utiliza entonces, al escribirse el presente del indicativo, oraciones muy breves que puedan facilitar la comprensión del texto, utilizar un vocabulario preciso y adecuado, ¿sí? Además, un texto expositivo responde a una estructura concreta, ¿sí? ¿Cuál es esta estructura? Introducción, desarrollo y conclusión. La introducción es aquella encargada de presentar el tema que se va a desarrollar. En este caso, vamos a ver posteriormente un ejemplo en el que vamos a ver este tema, ¿ya? Desarrollo es el que aclara la idea o el tema del que se está hablando a partir de diversas ideas enlazadas. El desarrollo es el encargado de ahondar en el tema, de expandir las ideas, ¿no? Y la conclusión es un resumen o una síntesis de los aspectos principales que ha tratado el texto expositivo. Las funciones de un texto expositivo son los siguientes. Cumple, funciones de informar, explicar y dirigir. Nos dice que es informativo porque presenta datos sobre hechos, fechas, personajes, teorías, etc. Explica, ¿por qué? Porque la información que brinda incorpora especificaciones o explicaciones significativas sobre los datos que aporta. Dirige, ¿por qué? Es directivo porque funciona como guía de las lecturas, es decir, eh, estas claves que se utilizan en este tipo de textos van a permitir diferenciar las ideas o conceptos fundamentales. ¿Cómo se puede organizar la información en un texto expositivo? Vamos a verlo a continuación. Nos dice que la información de este tipo de textos no se presenta siempre del mismo modo, sino que debemos observar distintas formas de organización discursiva. Tenemos a continuación 5. Santos, por favor, ayúdame con la lectura de estos 5 puntos, ¿ya? Desde descripción hasta comparación. Y luego el ejemplo me ayuda, por favor, Leonor. Buenas noches, Lice. Primera, descripción consiste en la agrupación de ideas por mera asociación. Segunda, seriación presenta componentes organizativos referidos a un determinado orden y gradación. Tercero, casualidad expone las razones y los fundamentos por los cuales se produce la sucesión de ideas. Cuarta, problema. Solución. Presenta primero una incógnita, luego datos pertinentes y finalmente brinda posible solución. Quinta, comparación o oposición.
presenta semejanzas a diferencias entre elementos diversos. Por ejemplo, en todo texto expositivo es fundamental la presencia de los conectores lógicos. Los conectores lógicos. Este tipo de conectores indican la organización estructural del texto. ¿Cuáles son los más frecuentes Hasta allí. para la seriación? Muy bien, muchísimas gracias, Santos, por tu lectura. Vamos por partes entonces, ¿ya? Primero nos dice que un texto expositivo, perdón, se puede organizar de diferentes maneras, ¿sí? Entonces tenemos que observar cuál es su organización discursiva. Pueden ser descriptivos porque agrupan las ideas por mera asociación. Además, contienen seriación, es decir, que estas ideas que se proponen en este texto tienen un determinado orden o gradación. Gradación hace referencia al término como de gradas, ¿no? Cuando va subiendo algo o cuando va conectándose una cosa con la otra para subir el nivel de conocimiento, en este caso, ¿no? Sobre el tema. Causalidad nos dice que expone cosas en cuanto a las razones o fundamentos por las cuales se sustentan estas ideas. Problema-solución, es decir, que primero se presenta una incógnita o el problema y luego los datos pertinentes y las posibles soluciones a este problema que se ha expuesto, ¿ya? Comparación u oposición. Me disculpan porque el internet está un poco Buenas noches, Lisa. inestable. Buenas noches. Me dan un momentito porque no tengo el botón para grabar. Mm. Bien, me disculpan que es mi internet que está sufriendo. Listo, a ver, vuelvo a compartir la pantalla, ¿ya? Bien, entonces estaba hablando, ¿no? Acerca de estos aspectos. El último era la comparación o oposición, que es aquel que presenta semejanzas o diferencias entre diversos elementos. Para ello se utilizan algunos conectores lógicos, ¿sí? Vamos a ver qué tipo de conectores lógicos se utilizan para cada uno, es decir, para la seriación, para la causalidad, cuáles se pueden usar, ¿ya? Lilian, por favor, ayúdame con la lectura, ¿ya? Espérame un momentito. Se puso un poco loca la pantalla. Listo, a ver. Aquí, para la seriación y para la causalidad. ¿Desde qué parte, Liz? Aquí lo subrayo, ¿ya? Para la seriación y para la causalidad. Para la seriación, además, después también, asimismo por añadiduras, primero, el que sigue, etcétera. Para la casualidad, entonces, por lo tanto, por eso, por consiguiente, así que porque, con el fin de, etcétera. Muy bien, muchas gracias, Lilian. Entonces tenemos allí algunos conectores frecuentes, ¿no? Que se utilizan. Por ejemplo, si yo voy a hacer una seriación, una secuencia, yo puedo decir que estaba feliz y además tenía mucha expectativa sobre esta clase, ¿ya? Entonces utilizo el término además porque intervienen una serie de cosas que me están sucediendo, ¿no?
También se pueden usar conectores como después, también, asimismo, por añadidura, que todos estos conectores especifican una serie, una continuación, algo que va a seguir. Luego la causalidad utiliza conectores como entonces, por lo tanto, por eso, es decir, que sucede algo es por algo, ¿no? Entonces utilizo estos conectores para hacer perdón, la redundancia, la conexión correcta. Ejemplo, al perro lo atropellaron, por eso se murió, ¿sí? Entonces utilizo este conector por eso para indicar cuál es la consecuencia de este acto, ¿sí? Continuamos. Algunas pautas didácticas que se pueden dar. El objetivo de la lectura de un texto expositivo tiene especialmente ampliar los conocimientos sobre la temática. Por ello, la lectura de un texto expositivo nos indica el texto que debe ser lenta y reflexiva, ¿sí? Es importante acostumbrarnos a leer con detenimiento cada párrafo, a reconocer las ideas principales de cada párrafo. Si usted lo puede hacer, señalar en el texto de cuáles son estas ideas e incluso realizar acotaciones marginales que vayan a sintetizar esta idea. Es decir, que si usted tiene alguna idea que le parece importante, lo escribe a un ladito del párrafo, ¿no? Obviamente en un texto eh, impreso, ¿no? Ahora también con tecnología podemos hacer notas, podemos hacer un millón de cosas en los PDFs, entonces es una práctica muy buena que nos ayuda a comprender los textos expositivos de mejor manera. También es importante conectar las ideas entre sí, permitiendo la progresión temática, organizar jerárquicamente las ideas, es decir, cuáles tienen mayor importancia a las que tienen menor importancia, reconocer la trama que conecta las ideas principales entre sí. Además, tenemos aquí una imagen de la estructura del texto expositivo, ¿sí? Esto, entonces, tengo aquí 3 partes de la estructura del texto expositivo, ¿no? La introducción, que es donde se da a conocer el tema, se utiliza un tono ameno y sugerente para despertar el interés del lector. El desarrollo, que es donde se organizan lógicamente las ideas, se inicia con un análisis objetivo de los hechos, luego podemos seguir con temas objetivos, etcétera, ¿no? Si es que así correspondiera. Y la conclusión es una síntesis y recapitulación de lo expuesto. Se entrega una conclusión derivada de lo anterior, se puede dar una opinión y entregar sugerencias y proyecciones, ¿no? Es importante conocer que el texto expositivo, a pesar de que está diseñado para esclarecer características de ejemplos, analogías, explicaciones y todo lo correspondiente a algún tema, hay una parte donde sí se permite dar nuestra opinión, pero no de manera profunda, ¿sí? Que es en la conclusión. Las conclusiones, incluso nosotros en un texto expositivo podemos establecer sugerencias, establecer proyecciones y hacerlo de una manera muy objetiva y siempre referente al tema, ¿ya? Bien, chicos, esto es en cuanto a el recurso con el que van a trabajar durante esta semana. A continuación presento el taller evaluativo, ¿sí? Vamos a contestar las siguientes preguntas. ¿Qué es un texto expositivo? ¿Cuáles son las características de un texto expositivo? Explica cada una de ellas en tus propias palabras. Vimos en el recurso 2 características, ¿no? La información objetiva y el estilo claro y sencillo. ¿Cuál es la estructura que debe seguir un texto expositivo? Que es el que vimos ahora último, introducción, desarrollo y conclusión. ¿Qué tipo de información se puede presentar de un texto expositivo? ¿Qué cree usted que podría presentarse? Información de actualidad, información de farándula. Según su opinión, ¿qué tipo de información se puede presentar en un texto expositivo? Vimos al inicio de la clase que el texto expositivo era muy importante para exponer temáticas relacionadas a las ciencias, ¿no? Entonces podrían ubicarlo allí también. ¿Cuáles son los conectores más frecuentes en los textos de dispositivos? Teníamos aquí, ¿no? Que los conectores que más se utilizaban eran los de seriación y los de causalidad, donde teníamos una serie de
conectores lógicos importantes para la organización estructural de los textos expositivos. ¿Cuáles son las funciones que cumplen los textos expositivos? También lo tenemos en el recurso, ¿no? Funciones de un texto expositivo nos dice que es informativo, es explicativo y es directivo. Realiza un organizador gráfico sobre los aspectos a considerar para la organización de la información en un texto expositivo. Tengo aquí cómo se organiza la información en un texto y tenemos al menos 5, ¿sí? Entonces estos 5 por lo menos deben estar en este organizador gráfico que usted lo haga, ¿ya? Bien, esto es lo que tenemos. Vamos ahora a ver qué otra actividad está en la plataforma. Mm, Bien. En la semana del 18 al 25 de junio tenemos aquí el recurso que es el que les acabo de compartir. La tarea en casa se trata de un cuestionario de pocas preguntas sobre el texto expositivo y la tarea en clase que es el taller que les acabo de presentar con las 7 preguntas que hay que llenar. ¿Ya? Bien, chicos, estas son las actividades que tenemos para esta semana. Voy a pedirles, por favor, enciendan la cámara. Tengo a alguien conectado como personal. ¿Quién es personal? Dicen buenas noches. Yo soy nueva, recién entré a estudiar en el colegio. Ok, ¿cuál es tu nombre? Eh, Jennifer Arteaga, Jennifer con doble N o doble F. doble N y doble F. Ya, Jennifer Arteaga. Listo. Siempre a las sesiones tienes que ingresar con tu nombre y apellido porque se toma una captura de existencia y esto queda registrado, ¿ok? Necesito que Ya, enciendan todos la cámara y bienvenida Jennifer. Me ya, falta gracias. para Michelle, Joel, Andrea, Diana y Jennifer también. ¿Listo? Me faltan 3. Joel, Diana, Jennifer. Tomo la captura en 3. Ah, estás conectada también desde otro dispositivo. Ya te vi ahora. Ok, solo me falta Joel y Diana entonces en cámara. La tomo en 3, 2, 1. Gracias. Bien, chicos, les agradezco muchísimo por su conexión. Espero que tengan una muy buena noche, que pasen muy bien. Nos vemos antes de irme, que casi me olvido. Como cosa lo tenía anotado como una nota para no olvidarme. Imagino que de pronto su tutora les informó, esa es la última semana que tenemos de clase. La próxima semana tenemos evaluaciones de la unidad, ¿sí? Entonces tienen que estar al día en las pensiones para que no haya ningún problema en la activación de sus evaluaciones en la plataforma. Sí, ya han pasado 4 semanas, vamos con la evaluación. Aparte de esto, el domingo 21 de julio tendremos una integración estudiantil y esto va a ser tomado para nota de educación física, ¿sí? El 22 de septiembre va a ser el juramento a la bandera y el 17 de noviembre una casa abierta para presentar los proyectos de participación estudiantil y emprendimientos, ¿sí? Entonces, esto es lo que tenía que informarles. Ahora sí, me despido de ustedes. Espero que tengan una buena noche y que pasen muy bien. Bye, bye. Igualmente le dice. Gracias, Lisa. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Le dicen una preguntita. A ver, Verá que bien puesto para el 21 de julio, ¿no? Que toca ir a Santo Domingo. ajá. ¿Eso a qué hora es, Lice? Por lo general siempre sabe ser en la mañana. Para Pero ya, más o menos. yo me imagino que a las 8 como mínimo. Yo te lo digo Ah, ya, ya. de lo que se ha hecho en los periodos anteriores, ¿ya? Ahora, si es que Ah, es ya. un poco Ya, Lice, ya. más tarde de eso, pero la verdad no lo creo. Por lo general siempre es en la mañana. Ah, ya. Ya, sí, Ok. es por lo que yo vivo en Puerto Quito para salir más de mañana.
Ah, ya listo. Ya, Listen, ya una listo. Buenas pregunta. noches, gracias. A ver, Jennifer. Ok, ¿Cómo hago para poderme igualar en los deberes atrasados? todas las tareas, bueno, al menos en mi materia te puedo hablar, mis materias son lengua y literatura y emprendimiento y gestión. Todas las tareas están activas en la plataforma. Si tú vas a ingresar a hacer una tarea, claro que te va a dar el mensaje de que está siendo entregada con retraso, pero aún la puedes subir, ¿sí? Y trata de igualarte en esta semana porque la próxima ya son evaluaciones y ahí sí es un poquito más complejo para pasar las notas. Ya listen. Ok, Liz, tengo una pregunta. digas. Ese día 21 de julio, ¿hasta qué horas más o menos vamos a estar ahí? Depende de las actividades que vayamos a hacer, pero por lo general saben ser unas 3 horas, hasta las 11, 11:30 tal vez. Ay, Alice, muchas gracias. Ok, listo. Si no hay más dudas, me despido y cierro la sala. Que pasen bien.